Buenos días, presidente. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidente, en la revista Contralínea tuvimos acceso al informe preliminar de la Auditoría Superior de la Federación sobre esta fiscalización que se hizo al Instituto Nacional de Transparencia. Y entre otras cosas se encontró que en el ejercicio fiscal 2022 los 7 comisionados activos en ese momento habrían incurrido en algunas presuntas irregularidades por 1.4 millones de pesos de presupuesto destinado a gastos de representación, que son estas comidas que les paga el pueblo de México, y también en viajes al interior de la República y también al extranjero. En este sentido, nada más voy a referirme a un caso, el caso del comisionado presidente actual, que es Adrián Alcalá. Y ahí se encuentra la auditoría, entre otras cosas, que por estos gastos de representación hay pues algunos gastos que se cubrieron con la tarjeta American Express en cantinas. Estos son montos que van de 3,000 a 4,500 pesos, y nosotros entrevistamos al presidente del INAI, Adrián Alcalá, pues para preguntarle sobre estos gastos, y él dice que no tenían ninguna prohibición de acudir a ciertos lugares siempre y cuando no consumieran alcohol. Asegura que en su caso no se consumió alcohol pese a estos montos. Entonces, presidente, preguntarle, porque estas revelaciones que hace ahora la Auditoría Superior de la Federación se suman a casos como el del gasto con esta tarjeta American Express que se hizo en su momento en un table dance por el entonces comisionado Oscar Guerra Fort. Y pues estas tarjetas fueron canceladas apenas después de que Contralínea reveló esta situación. ¿Usted ha mandado ya una iniciativa para reformar, más bien para extinguir este tipo de organismos autónomos que, lejos de garantizar derechos, pues empiezan a comportarse de esta manera? Preguntarle, presidente, su respecto en este contexto de la reforma y sobre todo de las campañas que buscan pues decirnos que institutos como el de la transparencia son fundamentales y sin ellos se va a caer el país. Bueno, pues ya conocen mi opinión. Todos estos organismos, la mayoría de ellos, los crearon en el periodo neoliberal, cuando se tomó por asalto el gobierno y se puso el gobierno al servicio de una minoría, delincuentes de cuello blanco. Necesitaban que el gobierno, de manera descarada, sin límites de ningún tipo, estuviese al servicio de sus intereses. Y eso fue lo que padecimos durante 36 años. Es que es gravísimo. Lo que pasa que, como fueron cómplices la mayoría de los medios de información, esas cosas no se difunden, no se dan a conocer, porque los medios eran parte de esta red de componendas y de complicidades. Pero es gravísimo que en nuestro país, en 36 años, se hagan reformas a la Constitución General, a la Carta Magna, solo para legitimar el robo, la corrupción, en contra de la mayoría de los mexicanos. Si se hace una revisión de todas las reformas, una por una,
desde 1983 hasta el 2018, y esto debería ser un tema de investigación en las escuelas de Derecho, de Ciencia Social, en las universidades. Se van a encontrar cómo desapareció el interés público, que debe estar en el espíritu de todas las leyes. Y se estableció el predominio del interés particular. Entonces, para llevar a cabo toda esta operación de convertir lo público en privado, crearon una estructura, un andamiaje paralelo al gobierno legal y empezaron a hablar de las nuevas políticas públicas, la transparencia, el no permitir la preponderancia de un actor en el comercio, la economía, el no permitir los monopolios. Para eso había que crear un organismo. Y así, como se consideraron monopolios a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, había que crear organismos autónomos para darle el mismo trato y en la mayoría de los casos un trato más destacado a las empresas particulares, tratar mejor a Shell que a Pemex, tratar mejor a Iberdrola que a la Comisión Federal de Electricidad. En el asunto de las comunicaciones, hicieron todo un escándalo de que se iban a democratizar los medios de información, que no iban a haber agentes preponderantes o monopolios. Y todos los que habían ido a estudiar al extranjero estas nuevas políticas públicas se presentaban en los programas de radio con Aristegui, los que estaban de moda en ese entonces. Hablar tanto de la transparencia como del combate a los monopolios en la comunicación. Crearon pues todas estas oficinas costosísimas y todo fue una simulación, porque si se hace una revisión después de años de haberse fundado todas estas oficinas sobre su aporte, si hay transparencia, si hay menos control monopólico en los medios de comunicación, pues vamos a encontrar que está igual o peor. Sigue lo mismo. Y sin embargo,
no dejan de ser muy costosos, onerosos, y los servidores públicos están bien atendidos, funcionarios, no servidores, con sueldos elevadísimos, viáticos y todo esto, ¿no? Tarjetas para ir a restaurantes o bares. Entonces, todo eso queremos quitarlo. Desde luego, pues no les gusta pero el Instituto de la Información nunca vio nada de la corrupción que imperaba, nunca. ¿Conocen ustedes alguna denuncia? Al contrario, eran y siguen siendo tapaderas. Entonces, hay una iniciativa ahora para que dejen de existir todos esos institutos fachadas y que esas funciones las cumpla el gobierno como es su función constitucional, que lo que tiene que ver con el otorgamiento de concesiones para medios de información, pues tenga que ver con la Secretaría de Comunicaciones, que todas las oficinas de regulación del sector energético pues estén en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad o en la Secretaría de Energía, que la transparencia pues esté en la Secretaría de la Función Pública o en el Poder Legislativo, en la Auditoría Superior de la Federación o en la Fiscalía General de la República. Claro que hay instancias para actuar. En ninguna ley se dice que está permitido robar. En ninguna ley se dice que se puede ir a un bar y utilizar dinero del presupuesto público, que es dinero del pueblo. Y no les pasa nada. Por lo mismo también, porque llega el Poder Judicial y la INE dice, no. Su Alteza Serenísima, Lainez, dice no. Por eso queremos llevar a cabo esta reforma y va a depender de los ciudadanos. Quieren que todo esto continúe, bueno, pues que lo sepamos cuando se lleve a cabo la elección, porque esta elección próxima es al mismo tiempo un referéndum, un plebiscito. ¿Quieres que continúe la transformación?
¿O quieres que regresen los de antes, los corruptos? Y entonces ahí empieza el debate, ¿no? ¿Quieres que continúe la transformación? No, no quiero, porque pues ya no quiero tener un presidente como Andrés Manuel, vinculado al narco. ¿No ven cuántos mensajes se difundieron sobre eso? Millones. Quiero un presidente obediente, al servicio de la DEA, un servidor afanosito de los potentados de México. Quiero a alguien que sea sensato y que no esté diciendo de que no hay clases, ¿cómo no? No somos iguales. El que no tiene nada es porque le ha ido mal, tiene mala suerte, no tiene buena fortuna. Además, ¿cómo vamos a hacer todos igual? ¿Cómo es eso de que dice el presidente que no existen las razas? Si yo soy de sangre azul, pertenezco a la moronga azul. Entonces, hay oportunidad. ¿Cómo va a ser eso de que el que no tranza no avanza? Y muchas cosas, hay mucha información. Entonces la gente va a decidir. Por eso es muy importante la elección próxima. Yo le tengo mucha confianza a la gente, al pueblo de México. La verdad es excepcional. Y ahora más, porque se está empoderando, no solo por cuestiones de que está sintiendo que se le tome en cuenta y que ellos deciden y que son muy contentos, muy felices, sino hay algo que los llena de orgullo a los mexicanos: su origen. La dicha enorme que les produce el ser mexicanos. El pertenecer a uno de los países con más cultura en el mundo, formar parte de un país que es una potencia cultural, como pocos en el mundo.
Eso es importante. Es que era una civilización sometida. Y siempre ha estado presente, pero ahora se han exaltado esos valores, más que nunca, esas reservas de valores culturales, morales, espirituales. Por eso la gente está muy contenta y pueden Claudio X González y Salinas de Gortari y Calderón y Fox, García Luna y sus vínculos con la DEA y con otras dependencias de gobiernos extranjeros y con la internacional de derecha que existe, utilizar medios electrónicos, destinar miles de millones de dólares a comprar bots, hasta en Holanda, para poner el mensaje López Obrador, presidente narco, todo eso. No hacen nada, no hacen mella, porque tenemos autoridad moral, tenemos autoridad política y tenemos el respaldo de los ciudadanos. Además, la mentira es reaccionaria. La verdad es revolucionaria. No pueden, y lo decía muy bien el presidente Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Estaba yo viendo un mensaje en el tuit de Castañeda, ponlo, porque le quiero contestar. Castañeda tiene una historia, son de esas cosas que suelen pasar. Su papá es extraordinario, diplomático, de carrera, don Jorge Castañeda. Pero él, al principio de joven, pues era rebelde, consecuente, quiso hasta ser guerrillero y estuvo entrenándose en Cuba. A lo mejor vas a encontrar por ahí una portada del Proceso de hace tiempo en donde está con su uniforme de guerrillero. Pero se cansó de eso. Y se fue volviendo muy conservador. Y suele pasar de que a veces estos renegados políticos son peores,
que los conservadores de alcurnia. Recuerdo que llegó a ser secretario de Relaciones Exteriores de Fox. Y cuando aquella famosa llamada de Fox con el comandante Castro, porque venía, fíjense, el nivel de indignidad de la política exterior en ese entonces. No quería el expresidente Bush que participara el comandante Castro, o Fox y Castañeda, o Castañeda, porque creo que Fox no le entendía mucho a las cosas. Deciden que no esté en la reunión del comandante Castro, una reunión de estas de los países de América, una reunión a celebrarse en México, todo esto por los jóvenes, que ayuda mucho, porque se olvidan estas cosas. Entonces, querían convencer al comandante Castro de que pues viniera, estuviese antes de que llegara el presidente de Estados Unidos, Bush, y se fuera. Entonces le llaman o se lleva a cabo esa llamada, pues como son todas esas llamadas de hombres de Estado, de presidentes, pues todos graban. Yo estoy seguro que acabo de hablar con el presidente Biden y él es una gente muy recta, pero pues, por cuestiones de seguridad, pues graban las llamadas, ¿no? Entonces eso ya es conocido. Pero yo creo que no les importó o no sabían o actuaron con menosprecio también, que eso suele pasar. Y empiezan a hablar por teléfono y le dice, entre otras cosas, el presidente Fox al comandante Castro, algo así como, mira, comes y te vas. El comes y te vas. Y el que estaba ahí asesorando al presidente Fox era Castañeda, el que había estado allá de joven queriendo ser guerrillero, pero ya con una postura diametralmente opuesta, ¿no? Con nosotros ha tenido diferencias, conmigo una vez se atrevió, cuando el desafuero, a decir que me debían de eliminar. Matar.
después ofreció disculpa públicamente. Entonces ahora ponen esto, porque debe ser amigo también del periodista Tim Golden. Le queda el mote de narcopresidente a López Obrador. Por ahora es imposible afirmarlo, pero tampoco resulta factible rechazarlo. Narcopresidente. Pues decirle a Jorge de que lo que estimo más importante en mi vida es mi honestidad y que tengo tranquila mi conciencia y no me voy a rendir mientras esté como dirigente, como servidor público, voy a mantener mis ideales y mis principios en alto. Y una lección importante para los jóvenes es que para poder enfrentar a las mafias del poder se necesita ser honesto y tener autoridad moral. Cuando se tiene honestidad, cuando se actúa con rectitud, cuando se es consecuente, al mismo tiempo se es libre. Y es un gran placer la libertad. Es algo sublime, es un gozo, llega a ser hasta arrogancia. La arrogancia de sentirse libres. Pero eso tiene que ser cuando se actúa de manera consecuente, cuando se actúa como uno piensa. La incongruencia no ayuda. Entonces, regresando a lo de la transparencia, se puede que cualquier otro organismo se haga cargo de esta dependencia pantalla que solo simula, son como tapaderas, y que también no se piense que un trabajador de esa dependencia se va a quedar sin empleo. No, nada más son los de arriba que ganan 250, 300,000 pesos mensuales con todos estos gastos superfluos, con todos estos privilegios. Entonces, son muchos los ahorros y ese dinero pues es para las becas. Qué importante es lo que se dio a conocer hace unos días
de cómo con las becas de educación media superior que se entregan a alumnas, alumnos de todo el país de educación pública, se ha logrado reducir el abandono en la escuela. A ver si no pones ese dato. Presidente. Porque no solo es decir, mire, ¿a nivel qué? Media superior. Media superior. De 14% que abandonaban la escuela a 9%. Estamos hablando de la edad más riesgosa, es la adolescencia. Mantener a los jóvenes en la escuela es importantísimo, es enseñanza, pero también es que tengan la orientación de otros jóvenes, de los maestros, de sentirse como en sus casas. La escuela es la segunda casa, el segundo hogar. Pues, ¿por qué se logra esto? Porque se tiene una beca. ¿Y de dónde sale el presupuesto para estas becas? Pues de no permitir la corrupción, de no permitir gastos superfluos, derroche, lujos en el gobierno. Entonces, esto es muy importante. Ese es el propósito. Y si se sigue con ese tren de gastos innecesarios, pues entonces no hay para programas sociales y a veces ni siquiera para pagar la nómina, el gasto corriente, todo lo que consume el mismo gobierno, que estaba ensimismado, porque todo el presupuesto se quedaba en el mismo gobierno, no le llegaba nada a la gente. Inclusive tenían que pedir créditos o aumentar impuestos o aumentar el precio de las gasolinas. Ese es un modelo nuevo, distinto, y nos está dando resultados. Por eso estamos reduciendo la pobreza y por eso estamos reduciendo la desigualdad. ¿Y de qué sirven esos organismos? ¿En qué ayudan? En nada, con ese propósito, con ese fin.